No voy a ser tal. No puedo ser. No voy a ser tremendo sinvergüenza. Vamos a continuar. Hemos terminado de ver la parte de lógica, ¿cierto? Ya uno de los principales módulos que trabajaban con señal analógica eran los variadores de velocidad. Ya les había explicado, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de un variador de velocidad? Es el elemento por excelencia utilizado para regular la velocidad y la potencia de una máquina, ¿no? Ya, eso lo voy a colocar en el campus virtual para que puedan ver. Esto hemos estado haciendo en la última clase, ¿no? Esto hemos visto las ventajas, desventajas y los tipos de variadores, ¿no? Y el principio también de funcionamiento, ¿no? Un variador tiene, les decía, un rectificador y luego tiene un inversor, ¿no? ¿Ya? Eso tiene que quedar claro, porque es más, ustedes podrían, con los conocimientos que tienen acá en la carrera, podrían construir un variador de velocidad. Y miren, esta parte del rectificador es electrónica de potencia, ¿no es cierto? Se lo almacena acá en un condensador y luego se lo invierte. Estos elementos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? T1, T2, T3, T4, T5, T6. Dios. Están como transistores acá, ¿no? Pero ahora tenemos unos transistores mucho mejores. Los transistores. Los IGBT, los transistores de puerta aislada. Un transistor de puerta aislada. Y todos estos elementos de conmutación, llámense IGBTs o transistores, se los controla por PWM, ¿no? ¿Qué va a hacer el PWM? ¿Qué va a controlar? El encendido, ¿no? La velocidad de conmutación, ¿no? El encendido o el apagado de cada transistor, ¿no? Para, de acuerdo a eso, generar mi señal alterna, ¿no? Listo, entonces ahí tienen lo que es frecuencia fija y lo que es frecuencia variable. Cómo optimizar la instalación, ¿no? Usando el motor correcto, consigo un 5% de ahorro, y usando un variador de frecuencia consigo un 70% de ahorro. ¿No? Y a eso hemos visto también los variadores de velocidad. Ya, esto también es importante, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el variador de velocidad? Además de variar la velocidad básicamente de un motor, ¿no? Un variador de velocidad también permite, como dice acá, reducción de las corrientes de arranque y los tiempos de aceleración y desaceleración ajustables, ¿no? ¿Esto qué va a significar eso, no? Eso es algo que no vemos, tenemos que observarlo con los osciloscopios, ¿no? Cuando yo tengo mi arranque, ¿no? Para que yo consiga la corriente nominal, de repente va a ser esta parte, ¿no? Y acá vas a tener la corriente nominal, ¿no? ¿Listo? Entonces estos tiempos de aceleración son estos tiempos, ¿no? ¿En qué tiempo se consigue alcanzar la corriente nominal, ¿no? Tiempo de aceleración, ¿no? Desde cero, ¿en qué tiempo voy a conseguir mi corriente nominal? Ese valor se ajusta en el variador. O también podemos ajustar su tiempo de desaceleración, ¿no? ¿En qué tiempo voy a lograr pasar de mi corriente nominal a mi valor mínimo? Tiempo de desaceleración, ¿no? Esas rampas también son ajustables, ¿no? Y eso le va a permitir al motor, según la carga dada y las características, trabajar o hacer los cambios más suaves o más bruscos, ¿no? Ya lentamente o muy rápidamente, ¿no? Entonces, esos tiempos de aceleración y desaceleración son ajustables. El torque nominal también disponible sin importar velocidad, protecciones del motor integradas, más que en el arrancador, un frenado controlado, también puedo frenar el motor, y un control de velocidad durante todo el proceso, ¿no? Hoy en día, miren, es impensable trabajar un motor sin un variador, ¿no? Porque ya no es como antiguamente el motor arranca o para, ¿no? Sino que yo lo regulo, ¿no? Regulo su velocidad, ¿no? Para poder utilizar mi energía, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen un poco los refrigeradores antiguos, ¿no? Un refrigerador antiguo arrancaba o paraba, ¿no? Entonces uno se escuchaba ahí cuando arrancaba, ¿no? O cuando paraba, ¿no? Se sentía ahí su descarga, ¿no? Hoy en día escuché el motor de un refrigerador nuevo, a ver. Para empezar, todo el refrigerador viene con una especificación de ahorro energético, ¿no?
clase A, B, C, ¿no? ¿Sí? Eso tienen que conocerlo, ¿no? Igual toda la parte industrial se va a llevar la parte electrodoméstica, ¿no? Van a poner un electrodoméstico, tiene que tener una clasificación mínima tipo A, ¿no? De alto ahorro energético. Y si ustedes escuchan, por ejemplo, el motor, que sigue siendo el motor eléctrico, ¿no? Sigue siendo el motor eléctrico de un refrigerador, ya no es el arranque y parada que antes daba, ¿no? Ya está controlado por PWM, ¿no? No tener un variador, porque lógicamente le va a subir, es tiene un control integrado, ¿no? Con un microcontrolador, ¿no? Entonces ya es, como le digo, inevitable. ¿Qué desventajas tiene, no? El costo elevado, ¿no? El costo elevado comparado con los arrancadores tradicionales, ¿no? Comprar simplemente contactores y arreglarlos es mucho más económico que comprar un variador de velocidad. El otro factor es la interferencia electromagnética, ¿no? Interfiere, porque generamos ahí frecuencias, ¿no? Y estas interferencias se van a ver con estos factores y con el nivel de armónicos que también se meten a la red, ¿no? Un variador de velocidad que no es muy bueno, le va a meter armónicos a mi red. ¿Listo? Armónicos a la red. Entonces, eso también tenemos que ver. ¿Ya? Por eso dice acá, los variadores de Schneider incluyen filtros para minimizar la interferencia y el contenido armónico, ¿no? Que se va a meter a mi red. Por si no utilizo estos filtros, ¿no? Estos armónicos, que son señales de frecuencias variables, se van a meter a mi red eléctrica, ¿no? Que se meten a la red eléctrica, que tiene la red en otros dispositivos, ¿no? Equipos de cómputo, otro tipo de controladores, etcétera, que van a verse influenciados por estos armónicos. ¿Listo? Entonces, ese es a considerar, ¿no? Es un factor a considerar. Bueno, eso ya. El otro elemento que les voy a mostrar, que también es bueno que lo conozcan. Entre ellos dos. Estos son los modelos ya de son los arrancadores suaves. No hay separación. Algo de separaciones. No sé qué. Pero separado. Estos se conocen con el nombre de los soft start, ¿no? Arrancadores suaves. ¿Ya? Es distinto, vamos a ver acá la diferencia entre un variador de velocidad y un arrancador suave, ¿no? También conocido como soft start, ¿no? Soft start. Entonces, estos soft start van a traer arranques directos, arranques de triángulo, arranques con resistencias estatóricas o arranques por transformador. Ahí tiene una imagen de cómo utilizar nuestros arrancadores suaves, ¿no? Arranques suaves, soft start. Antes creo que eso. Ahí vamos a ver. Entonces, miren, arrancadores suaves en comparación entre otros sistemas de arranque. El de Ahí está el arranque directo, no, eso no me encontré, no es. motor en anillos Si quieres soft entrar. start. No me guías de práctica, por así decirlo. ¿Qué es lo que más resaltamos acá? ¿Qué es lo que más se resalta acá? Uno es el costo. Tiene un costo elevado comparado con los arrancadores convencionales, ¿no? Sin embargo, las corrientes ya son más bajas, ¿no? Acá la más baja la lleva el variador de velocidad. Las caídas de tensión son bajísimas que presentan. Los armónicos de tensión, ojo, son altos, por eso incluyen filtros. El número de arranques disponibles, acá está restringido, acá son ilimitados, ¿no? Ilimitados, este es elevado. Ahí hay una diferencia. Dice el pan inicial disponible. Ay, Marcelilla, que se ronque, yo lo voy a pasar ya. 2.2, requerimiento térmico moderado, requerimiento mecánico moderado, gran carga de inercia, no tiene gran carga de inercia. Hoy no. Arrancadores, ¿sabes? Comparación entre los sistemas de arranque. Miren, acá tenemos el voltaje a través del tiempo, ¿no? ¿Listo? Acá tengo el arranque suave, acá hay un arranque directo, acá hay el arranque simple del motor, ¿no? Pasamos de la corriente 0 a la corriente nominal, ¿no? En un arranque estrella triángulo, arranco en estrella, pasa un tiempo y luego a triángulo, ¿no? Para vencer la inercia. En un arrancador suave, yo puedo arrancar acá al 30% y luego va a ir aumentando progresivamente hasta la corriente nominal, ¿no?
es la ventaja que tiene. En cuanto a la corriente, este es en cuanto al voltaje. ¿Tiene el gráfico? Un arranque simple, ¿no? Estoy en cero, en el arranque me voy a estar en tensión máxima. El arranque sea triángulo, arranco a una tensión parcial y luego una vez que he arrancado y he vencido la inercia de reposo, caso a tensión nominal. Y en el soft starter puedo tener estas variaciones, ¿no? Pues inclinación ajustable de rampa, ¿no? Yo puedo ajustar esta inclinación. ¿Listo? Y en cuanto a la corriente, en una corriente, en un diagrama de arranque simple, la corriente, este es diferencial del motor, en un arranque suave, miren cómo va la corriente del motor, y acá tiene el arranque estrella triángulo. El par motor, igualmente, es un arrancador simple, en un arranque estrella triángulo, y un arrancador suave. ¿Cómo va? Ahí va el par motor. Acá tienen los rangos de potencias. Tenemos arrancadores suaves de potencias 15 kilowatts, 400 kilowatts, 900 kilowatts. Eso va a depender de la carga o del motor que esté utilizando. Básicamente del motor. Estos son los soft starter, son parecidos a los radiadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Reducir al mínimo las actividades de impacto, ¿no? Evitan fallos de instalación, detectándolos, señalizándolos, y tienen tarjetas de evacuación, rompiendo resistencia de entorno se ve. Ahí están los transistores, un circuito de coordinación, ¿no? Para controlar las tres fases. Entonces, como ven acá, son rectificadores controlados, ¿no? O este también tiene bypass, ¿no? Para hacer el arranque inmediato, ¿no? Aplicaciones donde utilizan estos arrancadores suaves. Ahí tienen, ¿no? Básicamente el trabajo de motores, pero con motores de potencias elevadas, tipos de máquinas, desde bombas centrífugas, bombas de pistón, ventiladores, turbinas, compresor de refrigeración, compresor de anillo, transportadores de cintas, transportadoras, tornillos de elevación, aplicadores, disipadores, ventiladores, etc. Entonces ahí acá tienen las funciones del tipo de máquina y las funciones que realizan. Características físicas, ¿no? Gama completa, diseño compacto con bypass integrado y control en las tres fases, ¿no? ¿Qué significa el bypass integrado? Que si por A o por B, ¿no? Estamos fuera de control, puedes acudir inmediatamente a tu bypass. Esta es una línea, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, con esto regulas con los rectificadores, ¿no? Que hayan tenido potencia, ¿no? Es un rectificador controlado explícito, ¿no? Regulamos los ángulos de disparo, ¿no? En semiciclo positivo y en semiciclo negativo, ¿no? Y se pone un rectificador. Y acá, si no funcionara esto, no puedo gobernarlos, entonces puedo mandar a cerrar esta línea. ¿Qué hace esta línea? Me lleva a la rectificación, ¿no? Como si fuera un bypass, ¿no? Como si no tuviera el arrancador suave. ¿No? Si algún problema. Ese control y el bypass lo tengo en las tres fases. Diseño compacto, con bypass integral y control en las tres fases, amplia oferta desde los 17 hasta los 590 amperes. Ojo que acá estamos hablando ya para electrónica de potencia, ¿no? Imagina esas corrientes 590, es bastante, ¿no? Bastante. Ya seguramente en electrónica de potencia ustedes han visto los tiristores que trabajan, ya no son pues, ya no se fijan con soldadura, ¿no? Porque a 30 amperes, 40 amperes, eso necesita una temperatura que diría el Steiner, ¿no? Tiene que ser con perno, ¿no? Con tuerca, ¿no? Para asegurar ahí, ¿no? Entonces ya no es tan sencillo, para estas corrientes igual, ¿no? Peor todavía, ¿no? Rango de tensiones desde los 208 voltios hasta los 600 voltios, 5 tallas y referencia, ¿no? Ventaja es de menos componentes para el sistema de arranque del motor y un equipo integral y fácil de configurar, ¿no? Entonces esto lo colocamos, dicho, en serie con el motor para hacer un arranque suave del motor, ¿no? Ahí están las potencias, la frecuencia de la red, las tensiones de control y las entradas lógicas, ¿no? Acá es entradas lógicas, la Logic Input Supply Voltage, las entradas lógicas que tienen.
6 por SCR para un verdadero control en las tres fases, 2, 4, 6, ¿verdad? Y un contactor de cortocircuito integrado, un bypass. Medición de corriente interna, por donde ir la corriente, y condiciones del contactor de bypass. ¿Cuándo entra el bypass? Control de integrado. Y aquí en las bomberas, ¿no? Para la alimentación. Son dos equipos que ustedes fácilmente los pueden trabajar. Ahí están viendo cómo se construye igual que un variador de velocidad. L1 esta línea, ¿no? Dice run enable, el habilitador tiene que estar cerrado, mostrado a 24 voltios para habilitar la marcha. Y la orden de parada, 0 voltios, hay 0, están parados, hay 24, arranca. L1, la orden de arranque, asignamos la corriente de arranque acá, cerramos el circuito, puede hacer las instrucciones, ajuste de un segundo motor, falla externa, red de falla, control de enfriador, etc. Ahí tenemos entonces algunas líneas que trabajan con mi software starter. La línea 3, asignada al red de fallas de fábrica, puede ser asignado también a otras funciones. Como son contactos, como ustedes ven, son contactos, uno puede asignar también a otras funciones. Ahí están los soft starters de 2 hilos y 3 hilos. El control en las tres fases. El control, repito, lo damos en los gates. El control para los disparos. Parte técnica, uno de los parámetros del motor, ajuste de la corriente nominal, tensión de línea y tipo de conexión. Ahí están entonces esos dos equipos. Yo voy a colocar las diapositivas también una vez mejor en el campus virtual. Protección térmica, viene protección térmica con zonas para motor tipo PTC, protección contra sobrecorrientes, subcorrientes, detección de secuencia de fase. Todas las funciones que pensábamos tener las podemos integrar en un equipo que es programable, como han visto. ¿No? Dicen cómo seleccionar, ¿no? Un arrancador suave, ¿no? Básicamente tenemos que cumplir dos cosas, ¿no? Uno es la tensión de alimentación, ¿no? Y el otro sería la corriente del motor, ¿no? La tensión y corriente para poder seleccionar mi motor, ¿no? Saber las características de mi motor y la aplicación y ciclo de trabajo. ¿Listo? Ya básicamente tensión, corriente, la potencia del motor, ¿no? Y la aplicación donde la voy a utilizar. Ese equipo que les está mostrando está diseñado para aplicación estándar y ciclos de servicio pesados, ¿no? Protección térmica del motor debe ajustarse a la protección de clase 10. Bueno, ahí hay cuestiones técnicas del equipo. Son cuestiones, repito, esta es la bombera, cómo conectamos el y así pasa arrancador. asistencia, ¿no? Listo, miren, la conexión en la parte eléctrica es bastante sencilla, ¿no? Acá miren, esta es mi red, la línea trifásica, viene acá y a la salida coloco el motor, es decir, mi soft starter va iniciado entre la línea y mi motor. Listo, aguas arriba tengo la línea, aguas abajo tengo mi motor. ¿Está bien? Igual que un variador. ¿Listo? Conecto acá la tensión trifásica, acá conecto mi motor. Lo que tengo que ver a continuación son mis líneas de control. Hemos visto, ¿no? L1, L2, L3. En el L1 hemos visto que tiene que llegarle 24 voltios, ¿no? Tiene que llegarle 24 voltios, ¿no? Y luego ya tiene algunos elementos ahí de protección que vienen, ¿no? Por ejemplo, sus arrancadores. Todo, como ven, tiene sus contactos y esos contactos están externamente marcados en uno de estos terminales, ¿no? R2A, R2C, ahí están los terminales, ¿no? Y estos contactos, por ejemplo, auxiliares de mi contactor principal están acá, ¿no? R2A, R2C, ¿no? R2B. Ahí están mis contactos. Ahí tengo el R1A, R1C, ¿no? Y
ahí tenemos cada uno de los elementos, ¿no? Ahí tenemos el modelo, tenemos en el otro modelo, ¿no? Todos los terminales. Pero repito, la conexión eléctrica es muy simple, es serial, ¿correcto? Es serial. Y lo siguiente es darle acá las señales de control. Mínimamente las señales de control acá. Quiero utilizar algunos otros terminales, los puedo disponer igual acá. A estas conexiones en el arreglo delta del motor para poderlo trabajar, también podemos trabajarlo de esta manera. Ahí está. O sea, ya viene preparado para hacer todo eso, ¿no? Ahí están en cuanto a las corrientes del motor, un arranque simple. Las sobrecorrientes instantáneas, el gran magnitud, sobrecorriente máximo y sobrecorriente regular. Bueno, eso entonces en cuanto a los equipos, estos llamados variadores y los sobreestados. Le voy a colocar Eso se me tiró, ¿verdad? Confirmo. Hola, ¿cómo te llamas? Sin vergüenza el estrado, se duerme. O sea, viene a dormir, ¿no? no he colocado nada de material. No sé de dónde voy a dar esta. Después se viene de reunirse. Es sinvergüenza. Eso, estimado. Explicar eso para decir Ya tú sabes, no te cambiaba nada, tú sigues con mí. Yo también. Me encanta. Pues, ¿por qué solo de calor? Están pagando todo lo que hablan. ¿Por qué no lleva polo? Señor, ¿por qué no llevas polo? Ok. No quiere decirte eso. Un travesti stripper. Está ahí, ah, con razón está que se duerme. Como Doctor Strange. Su alma está ahí. Y él también mira. Si Estefan no tiene polo, entonces ¿en qué se está sentando? Te estás fumando un porrito. No, por eso las tesis no sirve. Solo para copiar y pegar teoría y ya. Hay que ser la adiestrada, pues. No, la otra es tomar captura a la teoría. No, terrible sinvergüenza, Ni siquiera copiar, era todo. Tomar captura. Nosotros sabemos lo que trabajamos. Bueno, yo sé lo que trabajo, ¿sabes? Yo también, lo que tú trabajas, sí. No
no sé ni qué significa. Yo no sé dónde trabajas. ¿Frecuentas en las noches? No. Trabajando en la escuela, creo que se equivocaba. ¡Ey! ¡Qué rico! Casi me mata Paraguay, weón. Qué maricón. Para Colombia. ¿Qué es? Mario. La cara de tigre. Yoshi. 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 Puede pasar por el reino de Koopa. Sole. Hasta ni siquiera ponte un polo. Miserable. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? He escuchado dos cosas. Todo el material es la... Regresando a 2014, nuestra... O lo tiene tu mamá. ¿Dónde lo tiene el último? Vamos a continuar con esto de los... Bien, entonces una vez que hemos estudiado la señal analógica, hemos visto los amarcadores de motores de base de cadena normal, control todo nada, ¿no? Vamos a ver ahora cómo regulamos estos controladores, ¿no? Por ejemplo, el variador de velocidad requiere una señal analógica, ¿no? Alguien le tiene que dar señal analógica, el módulo debe tener señal analógica, pero el módulo va a sacarlo de dónde esa señal, ¿no? Tendrá que ser resultado de alguna estrategia o filosofía de control, ¿no? La estrategia, por ejemplo, más difundida es el control PID, ¿no? Control PID, ¿no? Pudiendo ser cualquier combinación, PD, PI o PID, ¿no? ¿Listo? Entonces a eso vamos a llegar. Pero en lo que es regulación, vamos a hacer dos tipos de regulación, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de regulación, donde tengo un valor real de la consigna y un valor esperado, vamos a tener esta rampa, ¿no? Para cambiar de un valor a otro. Y también vamos a tener acá el valor real, ¿no? Este es el valor real de la consigna y este es mi consigna, ¿no? Que va a ir de este tipo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos es de la consigna, pero sin embargo mi valor real se va a ir moviendo, ¿no? Se va a ir moviendo en el tiempo, ¿no? Igual, acá tengo mi valor de consigna, pero sin embargo mi valor va desde un tiempo mínimo hasta un tiempo máximo, que es el tiempo en el cual se va a alcanzar el nivel de consigna. Esa respuesta dependerá, como ustedes comprenden, del orden del sistema que quiero controlar, ¿cierto? Porque son respuestas de un sistema primer orden o respuestas de un sistema segundo orden, ¿no? ¿Listo? Y ahí sale esa caracterización, ¿no? Bueno, entonces un controlador PID es un controlador integral, derivativo y proporcional. Es un sistema de control que mediante un actuador es capaz de mantener una variable de proceso en un punto deseado dentro del rango de medición del sensor que la mide, ¿no? Ese es el objetivo de mi control PID, ¿no? Repito, ¿cuál es? Mantener una variable en un punto deseado, ¿ya? Para eso no hay que hacer demasiado artilugio, demasiada ingeniería, ¿no? En la respuesta a eso es un control PID, ¿correcto? Es la estrategia de control, ¿no? Es uno de los métodos de control más frecuentes y precisos dentro de la regulación automática, ¿no? El 80%, o quizás un poco menos, 75%, no menos tampoco, son controles PID, ¿no? ¿Entienden? ¿Listo? Son controles PID. Dentro de los PID tenemos dos tipos de control PID. Un control PID serie y un control PID paralelo. Un serie, ¿qué significa? Primero realizo una estrategia de control, por ejemplo, derivativo, integral y finalmente la proporcional, ¿no? O realizo los tres tipos de control por separado, ¿no? Un proporcional, un integral, un derivativo y al final lo sumo.
lo sumo y tengo mi señal de control que vamos a aplicar al proceso. ¿Listo? Entonces, esa es la idea fundamental. Lo que no deben perder de vista es que toda esta estrategia está acá dentro de un controlador, ¿no? Esto que está marcado debe estar corriendo dentro de un controlador. Igual acá, ¿no? Dentro del controlador. Es decir, mi controlador tiene que recibir esta señal de error o bien recibir mi set point y mi realimentación. ¿Ya? La entrada de un controlador es mi entrada de error. La entrada de un controlador PID es mi error. Y la salida es mi señal de corrección. Mi celular. Igual, la señal de entrada de mi PID es la señal de error. La salida es la señal de corrección. Eso, la señal de corrección la aplicamos al proceso. Y no es la salida del sistema, sino es la entrada. Vamos, Estrada, tú puedes. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Me entiende Talavera? Ya me Estrada. Ay, Estrada. ¿Por qué interrumpes? Está indicado. Maldito Talavera. sinvergüenza. ¿Tiene las señales? Aquí está. Talavera es suyo, ¿no? Adelante. Sí. ¿Qué? A la triste. Ah, sí, no, a la triste, atrás está Talavera. Está Talavera. Ya, los dos. Atrás está Aparicio, ¿no? Aparicio. ¿Listo? ¿Sí entendido? ¿Sí? A ver, ¿qué señal ingresa al proceso? Chávez, también está ahí. ¿Qué señal ingresa? Sí, ¿cómo se llama la señal que ingresa al proceso? Ah, ya ves. Chávez. A ver, al lado de Aparicio, apellido. ¿Qué? Brisancho, a ver, Brisancho. Nada, tampoco. Atrás, apellido. Alarcón. ¿Qué? Sí, no, Alarcón, tampoco. El otro Chávez, que también se ha sentado al último. Chávez Rodríguez. ¿Cómo se llama la señal que ingresa al proceso? Antes del azul, ¿no? Del cuadrito. ¿Qué? No lo escucho. Pues estoy explicando, miren, este es mi control, ¿no? PID recibe una señal y envía una señal a mi proceso. ¿Cómo se llama esa señal? Señal de corrección. Señal de corrección. Al proceso sale o entra la señal de corrección. Entonces el PLC tiene que entregar esa señal de corrección. ¿Correcto? El PLC tiene que entregar. Y esa señal de corrección tiene que ser una señal variable, una señal analógica. Ahora, no siempre mi señal de corrección se entrega directamente a mi actuador, ¿no? Acá dice proceso. Porque no lo puedo aplicar directamente del motor. ¿Cómo voy a aplicar una señal analógica al motor? Más rápido. No puedo, ¿no es cierto? Porque mi proceso acá está mi actuador principal. Llámese motor, compresor, etc., ¿no? ¿Sí? ¿Entienden o no? A ver. Mi proceso, básicamente, por ejemplo, es un motor, ¿no? Es una faja transportadora, es un compresor, es un calefactor. ¿Listo? Pero mi PLC, que me entrega esta señal de corrección, le decía, no entrega directamente a mi máquina, a mi actuador final. ¿A quién le entrega? A un preactuador. Por ejemplo, ¿qué preactuadores tenemos? El variador de frecuencia, por punto para su compañero. ¿No? El variador de frecuencia, ¿no? ¿Listo? Una válvula, por ejemplo, que sí recibe señal, ¿no? Una válvula de posicionamiento, una servoválvula, ¿no? O una válvula de control automática, ¿no? Una vía así, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ver, porque miren, mi PLC no me va a entregar pues potencia al motor, ¿no? A un preactuador, ¿no? Ese preactuador recién me entrega la señal de potencia a mi actuador y ese actuador recién me modifica el proceso. Profesor, ese variador de frecuencia que está recibiendo la señal analógica, Sí. ¿puede recibirla como señal analógica? Claro, va a recibir señal analógica. ¿Sí? Tiene que haber, igual por ejemplo una electroválvula, ¿no? Una electroválvula recibe señal de comando, ¿no? Una señal Está analógica incompleto. de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10 voltios, ¿no? Y